Vamos a cantarle a nuestro Señor. Quien aviva el fuego de 1000 soles con poder, que en los cielos arden, nadie como Él, nuestro Dios. Quien gobierna el mundo, quien levanta y quita el rey, vence a sus rivales, nadie como Él, nuestro Dios. Nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, Santo Dios. A salvarnos, detractores de su ley, en su amor nos llama, nadie como Él, nuestro Dios, nuestro Dios. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Al que en el trono está, el que era y pronto vendrá, y al Cordero inmolado, gloria. Santo, solo tú eres santo, sin igual en gloria, incomparable, digno, solo tú eres digno, solo a ti adoramos, Santo Dios. Santo eres, Señor, recibe esta adoración solo a ti, Señor. Amén. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Qué lindo es alabar al Señor, ¿verdad? De mañanita. Amén. Bienvenidos nuestros hermanos, los que están presentes hoy, los que nos ven a través de las plataformas digitales. Hoy es el último servicio de fin de este año, el servicio del 2020. Como para sellar con broche de oro cada vez que nos reunimos a adorar al Señor en cada lugar, y siempre se tendrá esa costumbre santa de aceptar la convocatoria y el llamado que Dios nos hace a la adoración. Y como todo fin de año, ¿verdad? El ser humano, las personas, las empresas se reúnen o se ponen a meditar en cuáles van a ser los proyectos del próximo año, sus metas. ¿Ya usted ha pensado en cuáles van a ser sus planes y sus metas de este año que comienza? Bueno, el Señor nos ha enseñado este año que ya está a punto de culminar, que quien hace los planes es Él.
que lo que se cumple es su designio y su voluntad. Me vino a la mente también que este año teníamos preparado para la escuela dominical un programa que iba a durar todo el año, y pues el Señor mandó la pandemia, ¿verdad? Me imagino que muchos de ustedes también habrán hecho sus planes y sus proyecciones para este año, y el Señor mandó la pandemia. Las empresas hicieron sus proyecciones económicas y sus planes, y el Señor mandó pandemia, ¿verdad? Los que hicieron metas para bajar de peso, pues no solo no se cumplió con pandemia y sin pandemia, pero el Señor mandó la pandemia, ¿verdad? Y encuentro muy pertinente lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 16, verso 3, yo se lo voy a leer. Dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, ¿verdad? O sea que la meta, una de las metas y los proyectos que todo cristiano debe tener es, además de vivir para la gloria del Señor, y eso siempre debe ser una prioridad constante en nuestras vidas, es que todos nuestros deseos, planes y proyectos hay que encomendarlos al Señor. Porque de nada sirve uno tener planes y proyecciones si la soberanía de Dios siempre se va a imponer, ¿verdad? Por eso siempre, si quieres tener una meta, si quieres hacer planes, pídele la dirección al Señor. Este año nos enseñó eso a la fuerza, ¿verdad? Luego en ese mismo capítulo, en el verso 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, planea, hace sus proyecciones y sus planes, pero Jehová es el que le endereza sus pasos, el que le va diciendo por dónde es que tiene que caminar, para que al final los designios del Señor sean los que se cumplan. Amén. Amén. Una de las metas, orar más, ¿verdad? Mucho más. Esas son nuestras metas como hijos de Dios. Estudiar las Escrituras constantemente, ejercitarnos en la piedad, evaluar nuestro carácter conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, es una buena oportunidad para seguir meditando en esto, seguir celebrando estos fines de años, que Dios vino también en carne, se encarnó, y el mundo hoy recuerda esa promesa que fue cumplida hace más de 2000 años, cuando el Señor vino, se volvió hombre para pagar por nuestros pecados. Y esa ha sido la mayor bendición que como hijos de Dios hemos podido recibir. Y hoy tenemos la maravillosa oportunidad de meditar en su palabra, en la predicación, en ese hecho trascendental de que Dios haya venido en rescate por la humanidad y también para pagar ese precio que solo Él podía pagar, y nos era muy difícil, es más, era imposible pagar ese precio. Gracias, Señor, por haber venido y por habernos salvado y rescatado de esa vida. Antes de pasar a la oración de la confesión de pecado, quiero recordarle nuevamente nuestras programaciones que tenemos como iglesia, nuestros eventos. Los domingos están cordialmente invitados a celebrar el culto de alabanza a las 10:30 en este lugar, y también a través de las plataformas digitales que se han propuesto para esto. Los días lunes se reúne el consistorio, y las reuniones de damas también están propuestas para ese día a las 7 de la noche. Me cuentan las damas también, y por lo que he podido ver, que ha sido un año fructífero también para sus reuniones, ¿verdad? Estuvieron estudiando acerca de mujeres piadosas en la Escritura, de Eva, de Sara, y me imagino que le sacaron bastante juguito a ese tema, ¿verdad? El día miércoles es la reunión de oración congregacional. Se está haciendo de manera presencial también, con los protocolos establecidos de bioseguridad, y de manera virtual. Les hago un llamado también, una cordial invitación a todos los hermanos que quieran participar en este evento, que lo pueden hacer los días miércoles a partir de las 7 de la noche, y nos pueden hacer llegar
sus oraciones a través de los medios establecidos por vía WhatsApp, también lo puede hacer y estaremos orando por usted y por todas las peticiones, ¿no? Le recordamos también que tenemos los recursos para los hermanos que están pasando necesidad, sus donaciones, sus ayudas económicas que puedan hacernos llegar para poder seguir adelante en esta linda tarea que tenemos como iglesia. Quiero, hermanos, que me acompañe al libro Primera de Juan. Capítulo 1. Versos del 5 al 10. Dice la palabra del Señor en el libro Primera de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 10. Lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y la escritura por sí misma en este pasaje es contundente y es clara. Allí donde estamos, allí donde usted se encuentra, cierre sus ojos y dediquémosle un momento muy especial a esta porción del servicio. Y pidámosle perdón al Señor por nuestras faltas y por nuestros pecados. Padre Santo, Señor, en esta mañana, Dios, no queremos empezar y continuar este servicio de adoración sin esta oportunidad que tú nos brindas de abrir nuestras bocas, Señor, y confesar nuestras faltas, nuestras transgresiones, nuestros pecados, Señor. Señor, sabemos que tú eres santo, que tú eres 3 veces santo, Señor, que aún no podemos, Señor, imaginarnos cuán puro y cuán santo eres tú, Señor, y que aún cuando te ofendemos con nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, no sabemos la magnitud, Señor, de la transgresión y de la falta que cometemos, Señor, y que hemos cometido. Oh Señor, que en este momento, Señor, de verdad pueda haber un espíritu de arrepentimiento, Señor, y que todo aquello, Señor, que me aparta de ti, que me hace ofenderte, cada vez que lo hago, Señor, cada vez que lo pienso, cada vez que no actúo, cada vez que lo omito, cada vez que soy tibio, Señor, cada vez que no me esfuerzo, Padre, seas tú redarguyéndonos a cada uno de nosotros y nos hagas entender, Señor, lo peligroso y lo trascendental, Señor, que es fallarte, Dios. Y que una de las metas, Señor, de este año que comienza sea vivir una vida piadosa junto a ti, Señor. Que tú nos otorgues la capacidad, la fuerza, la fortaleza, Señor, para seguir adelante
para vivir una vida santa, apartada del mundo y del pecado, Señor, y de todo aquello que no te agrada, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, Señor. Queremos arrepentirnos de verdad y de corazón, Señor, para no volver a pecar, Señor. Gracias por tu maravilloso perdón. Gracias, Señor, porque nos das la salida maravillosa de las fallas. Gracias porque nos perdonas. Gracias porque nos das la solución. Gracias porque nos abrazas y nos vuelves a recibir cada vez que nosotros fallamos. Gracias porque tu palabra, Señor, nos recuerda que si pecamos, Señor, estás ahí, eres nuestro abogado para perdonarnos. Y que no debemos vivir nuestra vida ligera, sin tomar esto como en poco, como si no valiera nada, Señor. Gracias por tu perdón, gracias por el sacrificio maravilloso en la cruz. Gracias, Señor. Gracias por pagar ese precio que no podemos pagar, ni allí ni después, Señor. Gracias. Gracias por este lugar. Gracias por bendecirnos. Gracias porque, como lo dijo el profeta Samuel, hasta aquí nos has traído, Señor. Nos has bendecido. Gracias porque hemos visto tu mano este año, Señor. Porque tu compañía, tu bendición, tu protección ha estado allí. Y hoy podemos abrir nuestra boca, abrir nuestros ojos, levantar nuestro rostro y decir que nuestro socorro ha venido del cielo, que has estado con nosotros. Gracias, Dios. Y te pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos sigas acompañando este año que comienza, Señor. Te lo ponemos en tus manos. Queremos, Señor, vivir para tu gloria. Que tú nos acompañes, Señor. Bendice, Señor, nuestras más humildes intenciones. Cúbrelas con tu sangre, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la palabra de Dios para el antifonal del día de hoy se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1, versos del 1 al 28. Gracias a Dios porque Él ha sido bueno y que todas las cosas que nos pasan y nos suceden nos ayudan para bien, aunque nos cueste a veces aceptarlo, digerirlo y reflexionarlo. Dice la palabra del Señor, es el antifonal, el llamado que hace el Señor. Les pido a mis hermanos que están presentes, vamos a ponernos de pie. Y la dinámica continúa como lo hemos hecho durante todo este tiempo. Yo estaré leyendo del verso 1 aquí hasta el verso 13. Y los hermanos del verso 14 en adelante. Y el boletín fue enviado por si quiere tener una guía de lo que vamos a expresar. Fue enviado a los grupos de la iglesia, o sea que puede abrirlo y puede seguir la lectura con nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, versos del 1 al 28. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y a la tarde y a la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión
y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo Dios: haya lumbrera en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sírvanse las señales para las estaciones, para el día de los años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así que hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde, la mañana, el día cuarto. Dijo Dios: produzcan aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias en la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Gloria al Señor. Vamos a cantarle a nuestro Dios. Antes de empezar a cantar, quiero compartir con ustedes un texto en Filipenses. Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios
también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a cantarle a nuestro Señor, agradecidos por esa obra maravillosa que Cristo Jesús hizo. Al ver aquel negro amanecer, Cristo entregado a morir, el juzgado fue, siendo justo y fiel, clavado a una cruz. Pecado Él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Oh, aquel dolor que tu rostro mostró, cargando el peso de mi maldad, toda corrupción, todo mal pensar, tu sangre cubrió allí el poder. Se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Gracias, Señor. Tierra tembló, el cielo oscureció, viendo el dolor de su creador. El velo se rasgó, se escuchó el clamor, su alma consumó. Pecado Él se hizo por mí, ira y culpa cargó, fui perdonado en la cruz. Al ver mi nombre allí escrito sobre ti, por tus valores libre soy. La muerte derrotó, la vida me otorgó su incomparable amor y el poder de la cruz. Y no
qué gran precio y amor fui perdonado en la cruz. El poder de la cruz inmolado por mí, qué gran precio y amor fui perdonado en la cruz. Aleluya, gracias Señor porque tú lo hiciste por nosotros, porque hoy nos reconciliaste con nuestro Padre, porque te despojaste de tu gloria, viniste a la tierra, te hiciste siervo semejante a los hombres y pagaste el precio de mi culpa, de mi maldad. Oh Dios, gracias Señor por esa obra consumada, Señor. Seguimos cantándole a nuestro Dios porque es por su gracia, porque no es en nuestras obras ni en nuestras fuerzas, es por la gracia, sublime gracia de nuestro Señor. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso va mi ser, Él me transformó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató. Como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Y cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó de mi maldad, me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Gracias, oh Padre, porque
no estimaste, Señor, tu Hijo para con nosotros. Entregaste al unigénito. De tal manera amaste a este mundo, Señor, que has enviado a tu Hijo unigénito, Señor. Cuán más prueba más grande de amor, Señor. Gracias, oh Dios, por tu amor infinito. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, oh Señor, porque hoy podemos estar aquí cantándote y adorándote, Señor. Gracias, Padre. En esta mañana te adoramos, te exaltamos, glorificamos tu nombre, Señor. Te aclamamos como nuestro Rey, como nuestro Redentor, como nuestro Salvador. Te damos gracias por haber hecho esa obra por nosotros. Ahora te pedimos que nos ayudes cada día a caminar conforme a tu voluntad, Señor, a meditar en tu palabra, a vivir meditando en ella, a vivir en oración, a agradarte, Señor, en cada cosa que hacemos, Padre. Prepara nuestros corazones en esta mañana para recibir tu palabra, esa palabra que es eficaz, que es verdad, que nos alimenta, que nos transforma, Señor. Bendice y guía a nuestro hermano Carlos, el predicador de esta mañana, a quien tú has llamado, Señor, para que hoy sea él el portador de tu palabra, Señor. Sabemos que tú, Señor, ya has trabajado en su vida y le has puesto en su corazón esa palabra que hoy nos vas a regalar, Señor. Ayúdanos a cada día a vivirla, a hacerla viva en nuestra vida, a atesorarla en nuestro corazón y a hacerla práctica en nuestro diario vivir, Señor. Gracias, Señor, por este día, por este hermoso tiempo. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos que están aquí en la iglesia locativa. Buenos días los que nos están viendo por medio de las aplicaciones sociales. Bendiciones del Altísimo. Hoy es un día especial, ya lo dijeron ahorita. Este es el último día del año, pero igual para seguir honrando su gran nombre, vamos a adorar por medio de las ofrendas y diezmos. Acompáñenme, por favor, al libro de Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12. Recuerden que estamos leyendo palabra de Dios. Segunda de Corintios 12. Y lo vamos a leer desde el 1 hasta el 10. Desde el 1 hasta el 10. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero me referiré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no se le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que me quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo
en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque soy débil, entonces soy fuerte. Oremos después de que si alguno de ustedes puede venir aquí ahora o después del momento en que termine la prédica. Y aquellas personas que están allá, sabemos cuáles son los medios para poder llevar esas ofrendas y diezmos. Oremos. Señor grande y Dios, eterno y poderoso eres. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros desde ahora, desde nuestro nacimiento, desde antes de la creación del mundo, hasta el día que nos lleve, Señor, junto a ti, para placernos de tu gracia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú lo has dicho en tu palabra y nosotros somos tu pueblo, Señor. Y a pesar de nuestras debilidades, debemos gloriarnos en ti, Señor, porque lo dices en tu palabra, bástate con mi gracia. Y así debemos hacer, Señor. En estos momentos de angustia, en estos momentos de esta enfermedad de pandémica que existe aquí en la tierra, debemos más aferrarnos a ti, Señor, como dice tu palabra. Y en esas persecuciones, en esas debilidades, en estos momentos oscuros que estamos viviendo, solamente en ti tenemos esa luz en este camino, Señor, de esperanza. Gracias, Señor, por ayudarnos en todo momento y no abandonarnos, Señor. Ayúdanos a seguir en ti en todo momento, Señor. Ayudarnos entre hermanos, Señor, en estas necesidades, porque así tú lo has puesto en tu palabra, Señor. Te agradecemos en tu Jesucristo. Amén. Me acompañan, por favor, al texto de la prédica, que hoy se encuentra en Juan, en el libro de San Juan, 1, del 1 al 18. En el libro de San Juan, versículos 1 al 18, del capítulo 1. Juan, el libro de San Juan. Sí, Señor. Amén. Dice la palabra de Dios. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todo, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto. Al unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Palabra de Dios.
Buenos días, hermanos. Creo que está fuerte el volumen, ¿no? ¿O está bien así? Ok. Qué bueno nuevamente verles, qué bueno nuevamente estar con ustedes reunidos esta mañana. Quiero pedirles que me acompañen en oración para que sea el Señor hablándonos en su palabra, guiándonos con su espíritu. Padre amado, Señor, te damos gracias por este privilegio que nos da, Señor, de estar hoy aquí. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, amado Dios, que tú nos dirijas en ella, Señor, que seas tú quien nos hable y nos guíe, Señor, en tu verdad. Habla a nuestras conciencias, Señor, a nuestros corazones, y sé tú transformándonos, Dios. Sé tú, Señor, usándome como un instrumento para llevar tu palabra, y que esta tu verdad la podamos vivir, Señor, la podamos poner en práctica. Te damos muchas gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que antes de iniciar en la predicación tenga presente todos los textos que leímos. Enfóquese en el texto de Génesis que leímos en el antifonal. Y ahora tenga presente el texto de la predicación para poder entender lo que Juan nos está diciendo. Hace como una semana estuve en la casa de mi mamá. Nos íbamos a sentar a hablar, pero no pudimos hacerlo porque había mucha bulla. La gente estaba colocando sus equipos y los coloca a todo volumen y no deja hablar. Pero este no era el caso solamente, sino que había un equipo que estaba sonando, pero no era música. Era una persona que estaba predicando. Entonces le dije a mi mamá, vamos a escuchar la predicación. Y nos sentamos nosotros a escuchar la prédica. Y fue lamentable, hermanos, porque se habló mucho del hombre, se habló mucho de las vidas y el amor y de las cosas que están pasando, y se habló mucho de la moral, pero en ningún momento se habló del evangelio. Y nosotros nos quedamos así. ¿Y qué fue lo que predicó? No predicó el evangelio, no nos habló de Cristo. Y este hombre lo hacía con tanta vehemencia que quería que las personas que estaban ahí escuchando su música secular se convirtieran. Pero lo hacía por medio de estas cosas que les estoy diciendo, por medio de la moral, la ética y todas estas cosas. Yo recordé cuando estábamos ahí en ese momento y después de que hablaba con mi mamá, recordé un libro que yo leí en el seminario, un libro que leí hace mucho tiempo. Y ese libro es de un pastor reformado que se llama J.I. Packer, y el libro se llama Hacia el conocimiento de Dios. Me acordé justo de un capítulo de ese libro, que es el capítulo 5, que habla acerca de la encarnación, Dios encarnado. Y nosotros vemos esa realidad hoy en este texto bíblico, y tomé como título del sermón Dios encarnado. Voy a leerles una parte de este libro que me llamó la atención con lo que estaba viviendo en ese momento con mi mamá. Dice el libro así: no es de extrañar que las personas reflexivas encuentren difícil de creer que el Evangelio de Jesucristo, porque las realidades con las que tratan pasan de nuestro entendimiento. Pero es triste que tantos hagan la fe más difícil de lo necesario. Al contrario, al encontrar dificultades en los lugares equivocados. Tomemos la expiación, por ejemplo. Muchos sienten dificultad allí. Hacen una pregunta: ¿cómo pueden creer que la muerte de Jesús de Nazaret, un hombre que murió en un madero, quitó los pecados del mundo? ¿Cómo pueden esa muerte influir en el perdón de Dios en nuestros pecados hoy? O tomemos la resurrección, que a muchos les parece una piedra de tropiezo. ¿Cómo, preguntas se hacen estos hombres, cómo pueden que Jesús físicamente resucitó
Por supuesto, es difícil negar que la tumba estaba vacía, pero seguramente la dificultad de creer que Jesús emergió de ella a una vida corporal interminable es aún mayor. No es alguna forma de la teoría de la reanimación temporal después de un desmayo, o del robo del cuerpo más fácil de acreditar que la doctrina cristiana de la resurrección. O nuevamente tomemos el nacimiento virginal, que ha sido ampliamente negado entre los protestantes de este siglo. ¿Cómo puede la gente creer y que sea posible que uno crea en una anomalía biológica así? O tomemos los milagros del Evangelio. Muchos encuentran aquí una fuente de dificultad. Concedido dicen que Jesús sanó. Es difícil, según la evidencia, dudar de lo que hizo. Y aun cualquier caso en la historia ha conocido a otros sanadores. ¿Cómo se puede creer que caminó sobre el agua o alimentó a 5,000 o resucitó a los muertos? Historias como esas seguramente son bastante increíbles. Con esto y otros problemas similares, muchas mentes al margen de la fe están profundamente perdidas y perplejas hoy. Pero de hecho, la verdadera dificultad es el misterio supremo con el que me enfrentaré y con que nos enfrenta el Evangelio. No reside aquí en absoluto, no reside en el mensaje de expiación del Viernes Santo, ni en el mensaje de resurrección de Pascua, sino en el mensaje de Navidad, en la encarnación. La afirmación cristiana realmente asombrosa es que Jesús de Nazaret fue Dios hecho hombre, que la segunda persona de la deidad se convirtió en el segundo hombre, como lo dice 1 Corintios 15:47, determinando el destino humano, la segunda cabeza representativa de la raza humana, y que tomó la humanidad sin perder la deidad, de modo que Jesús de Nazaret fue tan verdaderamente y completamente divino como humano. Y nosotros encontramos esta realidad de lo que Packer nos está diciendo en el cotidiano hoy. Usted va a la calle y comparte con alguien que no conoce el Evangelio, ¿y qué es lo primero que te dicen? Estás loco. Te dicen, tú estás loco. ¿Por qué? Porque la gente tiene un preconcepto, y su preconcepto es que la ciencia, que lo que dice la Biblia es un paquito de condorito y otra cantidad de cosas, pero no creen la realidad del Evangelio. Y uno está bien, algunos no van a creer si el Señor no hace la obra en sus corazones, pero necesitan que alguien les comparte el Evangelio. Pero ¿qué evangelio le van a compartir? ¿Un evangelio de prosperidad? ¿Un evangelio de que todo va a ir chévere y todo va a estar bien? ¿Que este sí es el año de la fe y vas a hacer promesas y decretos? ¿O un evangelio que es el evangelio que está escrito en la palabra de Dios, que nos enfrenta con estas realidades que son difíciles de entender en una mente humana, carnal, que necesita la fe del Evangelio y el Espíritu Santo para poder entenderlo y abrazar a Cristo como realmente se ha revelado en la palabra? De pronto pasó ya la Navidad, ¿verdad? Y muchos estaban pensando en la Navidad como la natilla, los regalos, el brindis, las uvas, el viaje con la maleta y en una cantidad de barbaridades que usted dice, ¿y esta gente que cree en la ciencia hace estas cosas? Pues sí, hacen esas cosas y otras cosas difíciles de entender, porque creen en la superstición. Pero el mensaje del Evangelio, el mensaje que se nos habla acerca de la Navidad, es un mensaje para todo el año. ¿Sabía usted que es así? En Navidad, en Belén, nació un bebé. De una mujer, una niña, que se llamaba María. Su concepción fue por poder del Espíritu Santo. Y lo dice Mateo 1:20, lo vemos en los Evangelios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lo dice Juan 1:14. Dios se hizo hombre. El Hijo divino se hizo judío. El Creador todopoderoso del universo se convirtió en un humano, indefenso, en un bebé que se retorcía en un abrevadero, donde toman agua los animales. Y fue colocado ahí en la región de Belén. Y esta realidad es mucho más asombrosa que cualquier ciencia ficción que usted pueda ver o creer. Incluso este año vimos un evento tremendo el 21 de este mes, ¿sí? No sé si usted lo vio por redes sociales, que hubo una alineación de planetas, y dicen que esa alineación de planetas que se dio la llaman la estrella de Belén, que fue lo que sucedió hace muchísimos años anunciando la venida ¿de quién? De Cristo, quien partió la historia de la humanidad en dos. Y esa realidad es mucho más asombrosa para nosotros. Y esa es la verdad de la encarnación. A veces creyentes usted le pregunta, Cristo se encarnó, ¿y eso qué es? ¿Y qué significa eso, hermano? Explíqueme. Y los evangelios lo explican. Mateo, Lucas nos hablan de esto. Nos hablan de ciertos detalles que vivió Jesús, el Hijo de Dios, cuando llegó a este mundo. Y voy a mostrarles de pronto un poco. Dice, nació en las afueras de un pequeño pueblo o hotel, en un oscuro lugar, en los grandes días del Imperio Romano. La historia suele ser bonita cuando la contamos así. Incluso algunos la cantan. Pero en realidad, si usted lee con detenimiento, te das cuenta de algo. La razón por la que Jesús nació fuera de un hotel era porque no había posada para él, para su mamá embarazada, no había posada para ella. Todo estaba lleno. Nadie le ofrecía una cama a una mujer que estaba a punto de dar a luz en trabajo de parto. Y por eso nació en las calles o en un lugar, un pesebre. Y la historia se cuenta así, crudamente. Y es horrible. Imagínate estar en sus zapatos. Imagínate estar viviendo esa realidad. Esto estremece a cualquier persona. Pero no era el punto que los apóstoles nos estaban dando cuando escribían lo que había sucedido. Esa situación difícil que vivieron no era el punto. El objetivo de los escritores era mostrarnos a Cristo, mostrarnos al niño, resaltar al niño en medio de esa miseria. Ese era el propósito. Y Juan lo describe bien en Juan 1:14, los que toman notas lo pueden ver después en su casa, Juan 1:14, versículo 18, capítulo 3, versículo 16 y versículo 18 del capítulo 3. Y el apóstol Juan escribe dirigido, inspirado por el Espíritu Santo, este texto para llevarnos a nosotros a entender el mensaje del Evangelio. Cosa que de pronto hoy en día no se hace cuando se predica. Se habla de todas las cosas, de cualquier situaciones, pero no se habla del Evangelio. Y cuando usted escuche algo así, hermano, no lo siga escuchando, porque no te están hablando de Cristo. Mira lo que hace Juan de manera magistral. En Juan 20, 30, 31, quiero que lo busques en su Biblia y mira lo que dice Juan ahí. Juan está declarándonos la razón por qué él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, ese Evangelio. Dice la palabra del Señor así, ya lo que los tienen, dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro.
Pero estas están escritas para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Y entonces Juan nos está mostrando de manera magistral cuál es el propósito. El propósito que es Cristo, Jesús. Ese es el propósito del Evangelio. Y ahora Juan lanza la expresión, el Hijo de Dios. Y esa expresión, el Hijo de Dios, tenía de pronto el potencial de hacer que las personas tuvieran dificultades de entender lo que él decía. Pongamos un ejemplo, la mayoría de las personas a las cuales Juan se dirigió en su momento eran personas de pronto que no eran judíos, algunos, otros sí, pero imperaba algo interesante en ese tiempo. ¿Sabe qué imperaba en ese tiempo? Imperaba el gnosticismo. El espíritu es bueno y la carne es mala. Y por otro lado, no, todo tiene que ser espiritual. Entonces ahí vamos a buscar el equilibrio. El equilibrio lo buscamos en el conocimiento, en la gnosis, en el gnosticismo. Ahí vamos a encontrar el equilibrio. Entonces esas personas tenían esos conceptos en su cabeza, y cuando abordaban un mensaje como el que Juan les estaba dando, y les recuerdo, en ese momento no estaban todos los evangelios completos como lo tenemos aquí, no estaban completos, eran cartas que estaban circulando. Entonces, ¿cómo le explicas a una persona que tiene esos preconceptos del evangelio? ¿Cómo nosotros le llevamos el evangelio a aquellas personas que están allá afuera que no conocen el evangelio? Que van a decir lo que te dije, estás loco. Eso no es así. Mira que la ciencia dice que el científico tal dijo que tal cosa. Entonces Juan nos está mostrando una manera, guiado por el Espíritu Santo. Quería dejarle claro Juan a sus lectores que Jesús era completamente Dios y completamente hombre. Entonces Juan, cuando comenzó su evangelio, usó el término hijo en las primeras oraciones del prólogo. Si se acuerdan, vayan allá a su Biblia. Y lo cambió, no usó hijo, sino que cambió el término por, ¿cómo dice ahí el prólogo? En el principio era el verbo. En el principio era la palabra. En el principio era la palabra. Ahora, hermano, acuérdese que dice Génesis capítulo 1, versículo 1. Si quiere, vaya a su Biblia, abra su Biblia en Génesis y mira lo que dice. En el principio creó Dios. Y el prólogo dice, y en el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Y cuando nos vamos a Génesis, en el principio creó, uno se pregunta, ¿y cómo creó? El texto nos dice cómo creó. ¿Cómo creó Dios? Él dijo, era la palabra. Era la palabra. Entonces nos está mostrando Juan, y le está mostrando a los lectores, que él viene a hablar de Cristo, Dios, de Jesús. Y les está diciendo que ese Cristo, ese Dios, era un verbo y era eterno. Era la palabra y era eterno. Estaba desde el principio. Juan escribe en el versículo 1, y en el principio era el verbo. Estaba haciendo un énfasis claro a Génesis 1:1, como lo leímos nosotros. Ahora Juan quiere que sus lectores sepan que la palabra también estaba allí cuando fue creadas las cosas. Estaba Dios Padre y estaba ¿quién? Dios Hijo, la palabra, creando en acción. Entonces él está mostrando que la palabra que estaba allí en el principio fue la que creó. Que no había nada en el universo, que estaban solamente ellos en una relación perfecta. Y entonces nos está diciendo la palabra en el prólogo de Juan
que era eterna. Tenga en cuenta eso y sigue diciendo la palabra, esa palabra que crea, no es solamente una palabra que crea, sino que tiene personalidad. Mira lo que dice el versículo 1 en la siguiente sección. Y el verbo estaba con Dios. El verbo estaba con Dios. La palabra es un ser personal que estuvo presente desde el principio con Dios y había una relación entre Él y Dios, Padre. El poder que cumplen los propósitos de Dios, que crea, que los ejecuta, es una persona. Es una persona distinta a Dios Padre. Uno que está en relación eterna con Dios, en una comunión muy activa y personal. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que la palabra o el verbo es eterno y tiene personalidad. Se relaciona. Y sigue diciéndonos el prólogo en el versículo 1 y la tercera sección dice, y el verbo era Dios. La palabra eterna es Dios. La palabra no es distinta a la deidad, es Dios mismo. Y Juan enfatiza la deidad del verbo. Identifica a la deidad con el Padre y hace esta distinción entre dos seres que están ahí en acción. Una secta traduce este texto de la siguiente manera: y el verbo era un Dios con D minúscula. Traduce el texto que acabo de leer como un Dios con D minúscula. La palabra y Dios son dos seres distintos. Y entonces encontramos, cuando nosotros vamos a la realidad de este Theos con D minúscula que traducen algunos, lo que dicen realmente, la regla que se estableció, ¿cuál fue? Siempre tiene un artículo definido, ya sea para Dios con D mayúscula o Dios con D minúscula. S. Conwell publicó en 1933 una regla que decía que los predicados nominativos definidos como verbo y Dios preceden generalmente o carecen generalmente de un artículo. El artículo es lo que los define a ellos dos. Y entonces nosotros vamos al texto y buscamos en el idioma original y encontramos el artículo. ¿Sabes cuál es el artículo? La traducción que tenemos tú y yo aquí lo tiene. Y el artículo es él. La partícula que está ahí es él. Él precede a verbo con Dios. Entonces, el artículo que está hablando acerca de Dios con D mayúscula, por eso colocan en la traducción que usted tiene y la que yo tengo, colocan verbo con B mayúscula y Dios con D mayúscula. Entonces, lo que Juan nos está diciendo a nosotros es que ese verbo, que esa palabra era Dios mismo, que hacía parte de la deidad, así como Dios Padre. Entonces, estas sectas tratan de llevar a la gente a crear una confusión y mostrar a Jesús como ¿qué? Si lo ponemos con D minúscula, Jesús, ¿qué? Un diosecito, pequeñito. O sea, no serviría entonces ¿para qué? Para cumplir el propósito al cual el Padre lo mandó. Porque no es Dios. Y entonces tendría esa idea griega de gnosticismo, ¿verdad? Pero eso no es lo que está diciendo la palabra, y eso no es lo que está diciendo Juan, porque Juan estaba atacando esas ideas extrañas en su momento. Y la palabra a nosotros hoy nos está dando esa herramienta para ir en contra de esas ideas extrañas que se están dando hoy, incluso dentro de las iglesias. Incluso dentro de las iglesias se están dando estas ideas.
Y entonces encontramos en el texto que la palabra es eterna, tiene personalidad y es Dios. Y sigue diciendo Juan, explicándonos de manera tremenda lo siguiente, el versículo 3, quiero que vaya a su Biblia y vaya y lea conmigo. Juan escribe: todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces nos está diciendo Juan que esa palabra creó todas las cosas que existen en nuestro mundo. Todas las cosas que tú y yo vemos, ¿las creó quién? Dios. Pero el verbo, ¿y quién es el verbo? Todavía no nos ha dicho. El verbo es Dios. Entonces todas las cosas las creó Él. Y alguno puede decir, no, pero es que Él no estaba en Génesis, no dice eso. Sí, pero mira lo que dice Juan. Juan está mostrándonos está revelándonos lo que dice Génesis. Y nos está diciendo que en Génesis, en el capítulo 1, estaba el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ay, pruébame eso en Génesis. Hay formas de probar eso en Génesis. Cuando Dios creó al hombre, ¿qué dijo Dios? Habló en plural y dijo, estaba Él, ya estaba creado todas las demás cosas, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Habló en plural. Habló en plural. Entonces vemos esta realidad tremenda aquí. Dios crea, la palabra crea, y todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, dice la Escritura. Dios creó los cielos y la tierra, y todo lo que hay, todo lo que tú ves y lo que nosotros vemos, lo creó Él. Y por Él todas las cosas fueron hechas. Y entonces, si el Verbo creó todas las cosas, afirma lo que dijo al principio, que el Verbo no es creado, que el Verbo es eterno. El Verbo es eterno. ¿Y dónde nosotros podemos ver esta realidad? Quiero llevarte a un libro en la Escritura, Efesios. Mira lo que dice el libro de Efesios. Capítulo 1. Versículo 3. Mira lo que dice el libro de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Había algo creado ahí? En los lugares celestiales. No había nada creado. ¿Quiénes estaban ahí? Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo. Estaban los tres allá y dice que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales de Cristo. Y dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Tremendo, ¿verdad? ¿Y eso lo hizo quién? Dios. Y entonces la palabra está creando todas las cosas. Todo lo que existe por Él y para Él. O sea, tiene un propósito. Y entonces sigue diciendo la palabra, mira lo que hace magistralmente el versículo 4 de Juan. Juan escribe, y en Él estaba la vida. La vida como tú y yo la conocemos. Él creó y creó vida también. ¿Recuerdas Génesis que dice? Hizo la expansión, el cielo, las aguas, y después ¿qué dijo? Que produzca la tierra plantas. Las plantas tienen vida. Y también dice que en el mar se produjeran peces y toda clase de animales, y también aves. Y eso es vida. ¿Y quién la está creando? Dios.
El Verbo la está creando y estamos como a la expectativa, ¿quién es el Verbo? Y el Verbo está creando. Y entonces la Biblia afirma claramente el origen y la continuación de la vida física en todas sus formas es dada y mantenida por la palabra. Es mantenida por la palabra. Las cosas creadas no tienen vida en sí mismas. Mira lo que se osan a decir hoy algunos científicos. En un documento de 2017 planteaban esto en un periódico. En un momento el artículo escribía lo siguiente. Un periodista escribió: su entusiasmo por la creación de nuevos organismos vivos. Ellos estaban creando nuevos organismos vivos. Te pregunto a ti, hermano, ¿nosotros podemos crear organismos vivos? ¿El ser humano puede crear organismos vivos? Quizá tú puedas manipular algo vivo para que produzca algo que tú puedas utilizar. Pongo un ejemplo. Con la cuestión de los órganos que necesita el cuerpo humano, toman los cerdos, los puercos, y crean riñones, crean ciertas cosas que son compatibles con el ser humano. Están tratando de hacer eso para en un futuro hacer injertos en el hombre. Incluso por ahí vi uno que hicieron con una rata. Hicieron que le creciera a la rata en el lomo, por debajo de la piel, una oreja, un cartílago como la oreja. Entonces, eso no es crear vida, porque de hecho ya la rata que utilizaron, o el cerdo que utilizaron, o el tejido que utilizaron tenía ¿qué? Vida, pero no se la dieron ellos. ¿Quién se la dio? El Verbo, la palabra. Entonces, los hombres no pueden crear vida. El único que puede crear vida, mantenerla y sostenerla como la conocemos hoy es el Verbo, es Dios. Entonces tenemos esta realidad: la palabra es eterna, tiene personalidad, es Dios y es creador de la vida. Y esa palabra también se revela, ¿sabías tú? No se queda solamente ahí, nos está diciendo Juan. Juan escribe en el versículo 4: y la vida era la luz de los hombres. La vida como la conocemos no solamente la da la palabra, sino también que nos da la luz. ¿Y eso qué significa? Significa que la palabra permite a sus criaturas comprender y aprender la verdad sobre ella misma, sobre su mundo, incluso su necesidad de una nueva relación con su Creador. ¿Y eso lo permite quién? Dios. La palabra guía a sus criaturas a la luz de la verdad, a una relación correcta consigo mismo, así como la palabra revela la verdad a sus criaturas. Entonces, ahora podemos entender un poco el punto de Juan. Juan nos ha estado explicando paso a paso, despejándonos las ideas gnósticas acerca del Verbo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que nosotros podamos entender quién es el niño que nació en Belén. Y el Verbo, de manera magistral, Juan nos dice quién es el Verbo. Versículo 14 en su Biblia. Mira lo que dice Juan ahí. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan establece la conexión entre el Evangelio y lo que dice Génesis allá con lo que se está viviendo en Belén. Y el Verbo, esa palabra eterna que crea, que da vida, que tiene una relación desde la eternidad con el Padre, se hizo
hombre en Belén. Nació en un pesebre, se hizo carne. Y eso chocaría con la idea gnóstica del tiempo en que fue escrito el Evangelio. Les recuerdo, ellos pensaban que el espíritu era bueno, puro, inmaculado, y la carne mala. Y la carne era mala. Entonces Juan les está diciendo a esas personas que creen de esa manera, les está mostrando quién es el verbo y le está diciendo, ese verbo eterno, ese espíritu eterno allá que usted pensaba, se hizo carne y está con nosotros aquí y habitó con nosotros. Y eso lo conocían también muy bien algunas de las personas que estaban con Juan, porque conocían la Torá, los primeros libros del Antiguo Testamento. Algunos judíos conocían la Torá. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y entonces Juan establece esa conexión. Y él utiliza una palabra que muy bien conocían estas personas y es eskenosin. Habla de morar. Los que conocían el Antiguo Testamento saben de dónde venía esa palabra. ¿Te acuerdas tú en el Antiguo Testamento cuando ellos iban en el desierto que a Moisés se le dio unas indicaciones para crear una tienda que tenía unas especificaciones tremendas? ¿Sí se acuerdan? El tabernáculo. Y entonces recuerda que todo el pueblo de Israel se ponía alrededor, las 12 tribus se ponían alrededor cuando acampaban, y en medio de ese lugar donde acampaban colocaban el tabernáculo. Y cuando colocaban el tabernáculo en ese lugar, dice que venía la Shekinah, o la presencia de Dios, y se posaba en forma de nube sobre ese lugar, y eso significaba que Dios habitaba en medio de su pueblo. Dios habitaba en medio de su pueblo, tenía una morada, tenía una tienda. Entonces la palabra eskenosin significa tienda, morada, campaña, que Dios armó su tienda. Entonces la idea que nos está mostrando es que el verbo eterno moró y habitó con nosotros en la persona ¿de quién? De Cristo Jesús. 100% Dios, 100% hombre, en un pesebre, acunado en un abrevadero. Y eso fue lo más glorioso. El Señor se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y vemos esta realidad tan grande de que el Señor se hizo hombre y habitó entre nosotros, y lo hizo con un propósito. Lo leímos en Efesios, ¿sí se acuerda cuál fue el propósito? Lo leímos en Efesios, capítulo 1, versículo 3, versículo 4, nos habla acerca de ese propósito. Nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y vemos nosotros la realidad que el Señor nos creó a su imagen y semejanza. Y en Génesis nos lo dice. Y vemos esta realidad y lo hizo con el propósito de que le adoremos, le exaltemos. Y nos rescató. Nos rescató de nuestra miseria. Nos rescató de esa situación que nos tenía apartados de Él. Ese bebé que nació de María en el establo no es otro que la palabra eterna encarnada de Dios. Packer dice, y ahora habiéndonos mostrado quién es el verbo, una persona divina, autor de todas las cosas, Juan indica una identificación. Y el verbo nos dice, fue revelado por la encarnación como el Hijo de Dios. Hemos visto su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, el único que vino del Padre. Versículo 14. La identificación se establece o se confirma
en el versículo 18 dice, el unigénito hijo, ya pasó de verbo a ¿qué? A hijo. El unigénito hijo que estaba en el seno del Padre. Así lo traduce la Biblia Reina Valera. Así Juan establece el punto de que Dios, el Hijo de Dios, es la palabra de Dios que se encarnó. Y ese es el mensaje del prólogo del Evangelio. Y entonces cuando nosotros escuchamos una predicación de la palabra donde no se hable de Cristo y de la obra de Cristo, hermano, ese no es el Evangelio. Ahí te están hablando de cualquier otra cosa, pero no te están hablando del Evangelio. Y de pronto algún hermano dirá, hermano, pero si eso ya yo lo sé. Y yo le diría, hermano, ¿sabes cuántas veces nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio? ¿Quieres que te diga cuántas veces nosotros tenemos que predicarnos el Evangelio? 24/7. Todos los días, a toda hora. Porque vivimos en este cuerpo que le gusta ¿qué? Le gustan las cosas de la carne. Vivimos esa lucha por ahí. Lucho leía algo acerca de eso, ¿sí se acuerdan? Cuando comenzamos el servicio, leyó el texto, hablaba de Pablo, que tenía ¿qué? En su carne, un aguijón. Y vemos esas realidades ahí en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Ir de rodillas a Cristo Jesús, al Verbo. Entonces el Verbo eterno se hizo carne para rescatarnos a nosotros que estábamos perdidos en el pecado. Y entonces la Biblia está proclamándonos a Jesús como el Hijo de Dios. Y esta es una declaración, una afirmación de Dios mismo. Entonces, cuando nosotros llevamos el Evangelio, no lo podemos llevar de otra manera, sino completo, como nos está diciendo la Escritura. Si yo llevo el Evangelio como otra cosa, que Dios es amor y otras cuestiones así, no estoy hablando la realidad del pecado, del Evangelio y la realidad en que el pecador se encuentra. Y no le voy a poder mostrar a Cristo. Y voy a estar como esas personas que compartían el Evangelio, pero no predicaron el Evangelio. El propósito final de la palabra de Dios es mostrarnos a nuestro Redentor, es mostrarnos la encarnación de Cristo, que nos dio vida a ti y a mí. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor, en el cual nos hablas de la obra de Cristo y que lo explicaste de manera magistral, Señor, utilizando a Juan. Gracias te damos, Padre, porque este testimonio quedó escrito en este Evangelio, Señor, para que nosotros hoy pudiéramos conocer el mensaje de salvación. Te pedimos que nos perdones, Señor. Perdones si no hemos compartido el Evangelio fielmente, Señor. Si hemos ido por otros lugares donde no es el Evangelio, te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder entender y llevar este Evangelio, Señor, a aquellas personas que no te conocen. Tú sabes quiénes responderán, tú conoces a tus ovejas y las llamas, Señor. Nosotros somos simplemente mensajeros. Ayúdanos a cada uno de nosotros a llevar ese mensaje fielmente, Señor, sin añadiduras, sin levadura. Ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio con verdad y amor. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver.
iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán dañar la obra de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, y por fe y no por Por fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Vivir por fe y no por ver. Hermanos, le damos gracias a Dios porque nos muestra el verdadero festejo del cristiano de la Navidad. Nos da claridad en su palabra. Gracias al Señor por estar con nosotros. Estamos a unos días también de finalizar el año 2000 y darle comienzo al 2001. Hermanos, 2021. Perdón. Bueno, pero estamos nosotros seguros de que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Dios controla todo el universo y también controla nuestras vidas. A Él no se le escapa nada. Tengamos la seguridad de que todo es de acuerdo a su santa voluntad. Y le pidamos a Dios que nos ayude a entender su voluntad. Ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en este día, en esta semana que comienza, en este nuevo año también y hasta el próximo regreso de nuestro Señor. Amén. En paz, hermanos.